Bueno, ya jóvenes. Continuamos entonces. Jordan Ahumada, ¿quién es? ¿Es del electivo? Jordan Ahumada. Sí, es Sí, del el electivo. de mi curso. Ok. Disculpe que no, como tengo después clase de concepto y me voy al mismo link, algunos pueden ingresar, entonces es para no tenerlos ni confundirlos ahí. Ya. Bueno, jóvenes, nosotros tenemos lo que es, ahora sí, la sucesión de Fibonacci. ¿Ya? Estábamos viendo lo que era una sucesión recursiva, que es aquella donde para buscar los términos obligatoriamente recurro a lo que son los términos anteriores. Veamos entonces, ahí tenemos ejemplos de sucesiones. Dice, en la sucesión de los números pares, 2, 4, 6, 8, ¿cierto? Si uno se da cuenta, del 2 al 4 se le suman 2. Del 4 al 6 se le suman 2. Del 6 al 8 se le suman 2. Es decir, siempre se le va sumando lo mismo. Y como dijimos recién, era lo que se le suma por n. Por eso que es 2n. Después 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Y así son ejemplos que nosotros vimos recién en la pizarra, algunos, ¿cierto? De cómo buscar la fórmula general en cada uno de las secuencias. Ya, jóvenes, veamos este que está aquí. 1, 3, 5, 7, 9. ¿Cuál sería, jóvenes, la fórmula general que me permite ir generando esa secuencia? 2n menos 1. 2n menos 1. ¿Por qué 2n menos 1? Del 1 al 3 se le suma 2. Ah, no. Del 3 al 5 se le suma 2. Del 5 al 7 se le suma 2. Del 7 al 9 se le suma 2. Es decir, 2 por n. 2 por 1, 2. Para llegar a 1, ¿cierto? Se le resta 1. O sea, 2n menos 1. Profe, podría ser como n más 2. No, porque si el n lo reemplazo por 1, 1 más 2 me daría 3. Ah, Después, si lo voy reemplazando, no me va dando la secuencia. Siempre, para buscar el primer término, se reemplaza el n por 1. ¿Ya? Veamos esta otra. Que es 1, un cuarto, un noveno, un 16avo, un 25avo. Lo que tienen que darse cuenta es que arriba siempre es 1, ¿cierto? Por lo tanto, ese 1 de arriba nunca va a cambiar. Va a ser. se le va restando un tercio. Y abajo tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. ¿Cuánto se le suma del 1 al 4? 3. 3. Del 4 al 9. Ah, 5. 5. 5. Del 9 al 16. 7. 7. Si nos vamos dando cuenta, ocurre algo que yo decía recién. Se le van sumando los números impares. Y cuando se le sumaban los impares es porque el n cuadrado estaba metido en la formulita. Por lo tanto, después reemplazo 1 al cuadrado, 1. 1, bien. 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. 9. Por lo tanto, la formulita debiera ser 1 partido en n al cuadrado. Veamos entonces si esa formulita es la correcta. Déjenme. Y es correcto, ¿cierto? 1 partido en n cuadrado. Miremos esta otra. Siempre cuando sean fracciones hay que mirar por separado. Del 1 al 2, ¿cuánto sería del 1 al 2? 1. Se le suma 1. Del 2 al 3. Más 1. Más 1. Del 3 al 4. Más 1. Del 4 al 5. Más 1. O sea, siempre se le suma 1. Y sería lo que se le suma por n. Y después reemplazo el n. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. Bien. Tengo lista la parte de arriba, que sería un n o solo n. Abajo, ¿cuánto se le suma del 3 al 5? 2. 2. Del 5 al 7. 2. 2. Del 7 al 9. 2. 2. O sea, siempre va a ser lo que se le suma, que es 2, por n. Y después digo, 2 por 1,
¿2 por 1? 2, Para llegar a 3. 1. Se le suma 1. Más 1. Y ahí tendríamos la formulita. Veamos si es verdad que era esa la fórmula. N partido en 2n más 1. Veamos entonces si es verdad esa formulita. Y es correcto, ¿cierto? N partido en 2n más 1. Bueno, ahí les voy a ir mostrando ciertos hartos ejemplos. Por ejemplo, aquí está lo que pasaba recién, ¿cierto? Quiero que pongan atención en este ejercicio. Arriba siempre es 1. Arriba siempre es 1. Por lo tanto, ahí está el 1. Abajo es 2, 4, 8, 16, 32. O sea, las potencias de 2. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16. Por lo tanto, arriba es 1 y abajo es la potencia de 2. Pero, como los signos van alternados y empieza con positivo, se coloca el menos 1 elevado a n más 1. Porque esta parte de aquí, que estoy encerrando ahora, esa parte, eso va generando, ¿cierto?, el signo solamente, nada más. Y listo el ejercicio. Entonces, para los signos alternados, simplemente hay que colocar el menos 1 elevado a algo. Bueno, aquí se le suma siempre lo mismo, que es 3n menos 1, ¿cierto? Se muestran algunos ejemplos. Ahí tienen más ejemplos con su fórmula respectiva para que después los miren, ¿cierto? Cuando miren el video, analicen esos ejemplos, que es solamente para que ustedes tengan. Bueno, acá, jóvenes, habían algunos ejercicios que yo les voy a enviar esta presentación, no los vamos a hacer acá. La primera es buscar, ¿cierto?, los 5 primeros términos. Significa que ustedes van a tener que reemplazar por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, en cada uno de estos ejercicios. En el caso del número 2, encuentra el término general. Aquí hay que buscar la formulita para estas expresiones. Para eso, ¿cierto?, yo les voy a enviar esta presentación en PowerPoint y además va a estar el video, para que ustedes lo hagan, ¿cierto?, y vayan buscando la formulita. Y ahí está para que lo hagan, ¿cierto? Queda obviamente como tarea hacerlo. Y obviamente ahí van a estar las soluciones, ¿ya? Para que después revisen que cumple con lo que usted dice. Profe, ¿se tienen que hacer todos los ejercicios o No, no, usted va a no. marcar cuáles son? ¿No? En ese caso son poquitos, pero hagan ustedes unos 2 o 3. Cuando ya se den cuenta que no tienen problema, que ya entienden cómo hacerlo, no lo hagan más. Pero sí hagan los de la guía. Y en la guía está todo esto parecido. Por lo tanto, en estos casos, la presentación solamente hagan aquellos que, si quieren más práctica, necesitan practicar más para entender, hagan también lo que están en la presentación. ¿Ya? Y ahí pueden corroborar la respuesta y todo. Profe, Adición y sustracción de sucesiones. Bueno, para sumar, simplemente hay que sumar los términos generales. Es decir, si yo quiero sumar la sucesión A su n con la sucesión B su n, simplemente sumo el primero con el primero, y eso me va a dar el primer término. Sumo el segundo con el segundo, y eso me da el segundo término. Y así sucesivamente. Por ejemplo, me dan una sucesión A sub n, que es esta que está aquí, y me dan la sucesión B sub n, que es esta que está acá. Y el primer ejercicio me dice, súmelos. Es decir, tenemos que sumar estas dos expresiones. Que es sumar expresiones algebraicas, ¿cierto? ¿Cómo se sumaban estas expresiones? Se saca mínimo común, que es el n más 1. El 4n se multiplica por n más 1. Lo voy a hacer acá en la pizarra para que se den cuenta cómo funciona. ¿Ya? Voy a dejar de compartir un poquito. Esperen un segundito, jóvenes. Tuve un problema con el celular. Acaba de sufrir un accidente. Denme un segundo, un segundo. ¿Se ve bien la pizarra ahí? Sí. Denme un segundito, espérenme.
¿Se ve bien? ¿Se logra ver bien? Sí. Sí. Ahora sí, jóvenes, vamos a explicar, ¿cierto?, esta suma del ejercicio. El ejercicio dice que debo sumar la expresión 4n con n partido en n más 1, que no es otra cosa que una suma, ¿cierto?, de estas expresiones algebraicas. Entonces, se saca mínimo común entre los denominadores, que sería el n más 1. El 4n se multiplica por el n más 1. Y el otro n se mantiene igual. 4n por n, 4n cuadrado. 4n por 1, 4n, más n. Y abajo se mantiene el n más 1. Sumo, reduzco términos semejantes, quedaría 4n cuadrado más 5n partido en n más 1. Y esta es la expresión que representa la suma de a su n con b su n. Si quiero ir calculando los términos, para buscar el primero, reemplazo el n por 1. 1 al cuadrado, 1 por 4, 4. 5 por 1, 5. 1 más 1, 2. Quedaría 9 medio. Para buscar el segundo término, reemplazo el n por 2. 2 al cuadrado, 4. 4 por 4, 16. 5 por 2, 10. Y 2 más 1, 3. Me queda 26 tercios. Y así sucesivamente yo voy reemplazando por 3, por 4, por 5 y voy teniendo, ¿cierto?, lo que me corresponde. Consulta, jóvenes, en esa parte. No. Entonces, No. tanto para la suma como para la resta de las expresiones, es simplemente saber operar la parte algebraica, las fracciones algebraicas que ustedes lo vieron, ¿cierto?, en segundo medio con la profesora Jenny. Ustedes vieron, ¿cierto?, lo que era esta suma y resta de expresiones algebraicas. Entonces, es simplemente saber sumar en álgebra, nada más. Vamos con el siguiente. La multiplicación. Tal cual como ocurre en la suma y en la resta, la multiplicación no es otra cosa que multiplicar las expresiones, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos la sucesión a sub n y la sucesión b sub n, que son estas que están aquí, a sub n y b sub n, ¿cierto? Y me piden multiplicarla, por lo tanto, coloco ambas expresiones y las multiplico. Todos sabemos que uno puede simplificar, ahí el n más 1 se simplifica, y llegamos a que el resultado de la multiplicación sería n por n más 3. Y después simplemente voy reemplazando por 1, por 2, por 3, por 4, y voy teniendo los términos de esta nueva sucesión, que es la sucesión que se obtiene de la multiplicación. Consulten eso. No, profe. Ok. No hay consulta, estamos bien en esa parte. Y tal cual como ocurre para la multiplicación, ocurre exactamente lo mismo en la división. ¿Ya? Es decir, me dan dos sucesiones y si me preguntan por la división, entonces divido los términos generales. Y se divide, ¿cierto? Y llego a la expresión que sería en este caso n cuadrado más n. Y después voy reemplazando y listo. Por lo tanto, sumar, restar, multiplicar y dividir no es otra cosa que sumar, restar, multiplicar o dividir los términos generales de cada una de las sucesiones correspondientes. Y saber trabajar en álgebra y la reducción de términos semejantes. Nada más. Consulten esa parte. No, No. ninguna. Estamos bien ok en esa parte entonces. Sucesiones monótonas. Cuando uno habla de una sucesión monótona, es una sucesión, ¿cierto?, que cumple una cierta regla, donde podemos detectar, ¿cierto?, nosotros la formulita, por ejemplo. Por ejemplo, los números pares, los impares, ¿cierto? Son sucesiones que uno puede calcular la fórmula. Eso es monótona, que siempre va siguiendo como lo mismo, ¿cierto? Una misma fórmula, una misma secuencia. Pero existen sucesiones monótonas crecientes
y existen sucesiones monótonas decrecientes. ¿Qué significa una sucesión monótona creciente? Es cuando cada término es igual o mayor que el anterior. Es decir, en una sucesión donde los términos son mayores o iguales que el término anterior, vamos a decir que es una sucesión monótona creciente. Por ejemplo, en la de Fibonacci. Miren acá, ¿el segundo término es mayor o igual que el primero? Sí. Sí. ¿El tercer término es mayor o igual que el segundo? Mayor. Sí. Sí. ¿El cuarto término es mayor o igual que el tercero? Sí. Sí. Entonces, cuando eso ocurra, esa sucesión la vamos a llamar monótona creciente. ¿Ya? Monótona cuando va creciendo o cuando los términos son iguales. ¿Sí? Miremos esta otra. ¿Cuándo una sucesión va a ser monótona decreciente? Cuando cada término es menor o igual que el término anterior. Miremos el ejemplo. El segundo término, el 7 medio, ¿es menor que el 5? ¿Cuánto es 7 medio? 3,5. 3,5. ¿Es menor que 5? Sí. 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 ¿El 3 es menor que el 7 medio? Sí. Sí. Es decir, si nos vamos dando cuenta, cada término es menor que el anterior. Por lo tanto, es monótona decreciente. Entonces, si crece, es monótona creciente, y si decrece, es monótona decreciente. Así de simple y así de fácil. Consultas. No, profe. Ya. Yo, profe, ¿cuál Dígame. es el, por ejemplo, el mínimo de términos que tienen que haber para saber si es monótona No. creciente o decreciente? Los que me den en la sucesión. Obviamente, con 2 no bastaría. Siempre en una sucesión, por lo menos deben haber unos 3, 4 términos. Mínimo. Sí, porque, por ejemplo, si hubieran solamente dos y sale el 1 y el 1, No no se podría sabría decir si... nada porque para que exista una sucesión, por lo menos deben haber 3, por lo menos. Mm, ya. ¿Ya? Incluso más de 3, para poder sacar bien la secuencia. Pero con 3 o más de 3 ya basta. Pero con 2 sería imposible ver si es una sucesión y cómo es. ¿Ya? Ya, profe. Muy bien la pregunta, me parece interesante. Ahora, también en algunos casos la podemos denotar como estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Recién hablábamos de monótona creciente y bastaba con que fuera mayor o igual. Mayor o igual, la palabra igual. ¿Cuándo es estrictamente creciente? ¿Qué significa la palabra estricto? Que sí o sí. Que sí o sí, Que o sea, sí. es Algo que estrictamente tiene que ser. creciente cuando cada término es mayor que el anterior. Aquí no funciona el igual. Ah, Entonces, porque si cada porque la término es monótona. mayor que el anterior, es estrictamente creciente. ¿Ya? Por ejemplo, acá, 1, 3, 5, 7. Cada término es mayor que el anterior. Por lo tanto, esta es monótona, sí, es monótona, pero es estrictamente creciente. Le puedo poner el apellido estrictamente. ¿Ya? Y ocurre lo mismo en las decrecientes. Recién hablamos solamente de monótona decreciente. Para ahí se cumplía que fuera menor o igual. Pero para que sea estrictamente, tiene que ser sí o sí menor. Por lo tanto, cada término tiene que ser menor que el término anterior. Como el ejemplo que está aquí abajito, donde cada término es más chico que el término que está antes. Y ahí recién podemos decir que es estrictamente decreciente. Consultas. ¿Estamos bien entonces, jóvenes? Veamos una sucesión acotada. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las sucesiones acotadas, jóvenes? Lo habíamos visto antes, incluso entró en la prueba, porque por ahí alguien me preguntaba del supremo, del ínfimo, incluso me preguntaron, si no me equivoco, parece que el supremo de A o el ínfimo de A, cuando el conjunto era B, ¿cierto? ¿En la prueba? Sí. Recuerden Sí. que si decía A, inmediatamente
¿Qué pasaba? No estoy diciendo que me respondan porque la prueba todavía se manda hasta hoy día. Pero cuando me preguntaban, profesor, pero que acá sale de A. Bueno, si decía de A y el conjunto era B, entonces era muy fácil darse cuenta que eso no correspondía. Bueno, una acotación nomás porque varios me hicieron esa pregunta por interno. ¿Ya? Entonces, sabemos que era acotada inferiormente cuando sabemos dónde parte, y acotada superiormente sabemos hacia dónde termina o hacia dónde se dirige, por ejemplo. ¿Ya? Sabemos que la menor de las cotas superiores se llamaba supremo y la mayor de las cotas inferiores se llamaba ínfimo. Por ejemplo, ¿cierto? Esta secuencia que está acá, que está definida por n más 3 partido en n más 1, donde el número más grande es 2, pero cada vez se hace más chica, por lo tanto, sabemos que es acotada superiormente, cuya cota superior es el 2. Y ese 2 sería el supremo. Lo mismo acotada inferiormente, ¿cierto? Cuando tenemos el número más chico donde parte. Por ejemplo, en la secuencia del 2n menos 1, que son 1, 3, 5, 7, 9, sabemos que el número más chico que puede tomar es 1. Por lo tanto, 1 vendría siendo el ínfimo. Y eso es todo lo que hay que ver con respecto a si es acotada superior o inferiormente. Ahora, hay sucesiones que no son acotadas, ¿ya? O hay secuencias que no son acotadas. Por ejemplo, la secuencia de los números reales no es acotada porque no sabemos el más chico ni el más grande, ¿cierto? Ahora, convergente o divergente. Esta parte de la materia jóvenes la vamos a ver, ¿cierto?, en la próxima clase, porque ya son las 10:02 y yo tengo que tomar asistencia, y obviamente necesito que cada uno se note en la asistencia correspondiente. Ahora, jóvenes, van a hacer todo lo que tenga que ver ustedes de la guía hasta la parte donde dice convergente o divergente. Todo lo demás lo tienen que hacer. Bueno, hay partes que ya deberán estar hechas, que son como las que están en la prueba. Guíense por el video que va a estar subido. Yo lo voy a subir hoy día y les voy a mandar el link, y además después se sube, ¿cierto?, a Planet. Y además les voy a enviar esta presentación que tiene toda la materia, ¿cierto?, que nosotros vamos a estar viendo. En la próxima clase, la próxima semana, vamos a terminar ya el tema de sucesiones y vamos a empezar con lo que es sumatoria. Ya, joven, entonces el video va a quedar hasta acá. No se vayan todavía, porque obviamente yo necesito registrar la asistencia. Así que, por favor, no se